Hola, soy Rafael Torregrosa, CEO fundador de Torregrosa Asesorías Contables. Ponemos a tu disposición un equipo ampliamente capacitado para que te ayude a implementar esa idea de negocio o ese negocio que ya tienes en marcha. Escríbenos y con gusto te ayudaremos. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema que es muy importante y que está siendo muy sonado recientemente y es acerca del decreto que expidió el gobierno nacional con el fin de modificar las retenciones en la fuente y se está hablando de un anticipo en la retención en la fuente. Esto afecta a todos los colombianos, no solamente a los empleados o a los empleadores o a los más ricos o a los más pobres, a todos los colombianos nos afecta en general, teniendo en cuenta de que de alguna u otra forma o compramos o cobramos servicios o nos pagan nuestro salario, nuestro sueldo. Entonces, vamos a ver de qué se trata esta información y vamos a analizarla. Este decreto del que le vamos a hablar, que es el 0572, que lo van a poder descargar aquí en esta página, en la parte de abajo en la descripción, le voy a dejar el link para que lo descarguen y el que lo quiera analizar lo analice, y de paso que esté por ahí también se suscriba al canal y se oprima la campanita de notificaciones para que esté enterado de todo lo que estamos subiendo día a día y semana tras semana. Este decreto 0572 del 28 de mayo fue expedido por el gobierno nacional con el fin de hacer unas modificaciones a la retención en la fuente. Recordemos que la retención en la fuente es un impuesto anticipado que nosotros pagamos, todos los colombianos, con el fin de que cuando nos toque presentar las declaraciones de renta, ya sea personas naturales o personas jurídicas, ya hayamos abonado a ese pago de forma anticipada. Entonces, lo que está haciendo el gobierno nacional con este decreto es subir esas tasas para que le paguemos anticipadamente más de lo que estamos pagando en estos momentos. ¿Ok? Vamos a analizarla. El Ministerio de Hacienda lanzó el decreto 0572 del 2025 con la promesa de asegurar el recaudo del impuesto de renta y tapar el hueco fiscal que arrastra el país. Pero lo que empezó como un ajuste tributario terminó convirtiendo en una tormenta sectorial. Realmente el argumento que está dando el gobierno nacional es: tenemos un déficit fiscal y tenemos que taparlo de alguna forma. Y esta forma, la forma más fácil que encontró es metiéndole la mano a los colombianos al bolsillo, porque pues es la forma más fácil. Sabemos que muchos de pronto no nos damos cuenta de cómo esto nos impacta en la economía y no le prestamos atención, simplemente nos queda como un descontento, pero no nos damos cuenta lo que realmente esto significa para la economía nacional, y es que literalmente nos están metiendo la mano en el bolsillo. La medida sube las tarifas de autorretención en la fuente para más de una docena de sectores, en algunos casos hasta el 218%. Es decir, que si usted pagaba el 1, ahora le va a tocar pagar el 2,18 en este caso. Perdón, si usted pagaba el 1, ahora le toca pagar el 3,18, le sube un 218%. Y baja los umbrales desde los que se empieza a retener, afectando sobre todo a pequeñas y medianas empresas. Es decir, se aumentan los impuestos, pero también vamos a analizar que había unas personas que les pagaban y no se les retenía, pero ahora al bajar los umbrales a esa persona que le pagaban 200.000 pesos por arreglar un aire acondicionado o por hacer un cambio de aceite, le va a tocar hacerle retención en la fuente. Es decir, cuando usted como independiente le presta un servicio a una empresa y pase su cuenta de cobro, si esa cuenta de cobro vale más de 100.000 pesos, le van a hacer retención en la fuente. ¿Listo? Entonces, cosa que anteriormente no sucedía. Vale. Con esta jugada, eso es una jugada muy matemáticamente pensada, el gobierno aspira a recaudar entre 6 y 13,9 billones, cifra que equivale a una mini reforma tributaria. Como se hundió en el Senado la ley de financiamiento que estaba pasando el gobierno, pues le pareció muy sencillo que con un decreto se evitaba todo el debate en el Senado, en las cámaras, y buscaba o alcanzaba el objetivo de por lo menos recaudar el dinero que les hace falta en las arcas nacionales. Sin necesidad de pasar por el Congreso, el malestar empresarial es generalizado. Es decir, este decreto no pide ningún tipo de consulta, no, no se discute con los gremios, con los sectores, sino que simplemente sale y entra en vigencia. Esperemos que las Cortes
lo encuentren, digamos que va en contra de la ley y lo tumben, porque es la única forma en estos momentos con el cual se podría derogar este decreto que va a afectar de forma bastante fuerte a la economía nacional. Entonces, importantes. Las actividades que tendrán más autorretenciones en la fuente, bueno, aquí están. Extracción de gas natural, extracción de oro y otros metales, extracción de hulla, que es carbón, generación de energía eléctrica, comercialización de energía eléctrica, producción de gas, distribución. Vemos que entre los sectores que se le está subiendo más la retención y la autorretención son aquellos que están dedicados a la extracción del sector primario. Listo. Los más golpeados serían la minería, la energía, el transporte y los servicios públicos. Digamos que en teoría uno diría, no, esto también que me afecte. Resulta que la energía va a hacer que los kilovatios que utilizamos diariamente en nuestros hogares aumenten de precio. El transporte, pues obviamente se avecina una alza en el transporte público y los servicios públicos pues se van a encarecer teniendo en cuenta de que se traslada ese aumento al consumidor final. Algunas empresas dirán, no, yo asumo eso, asumo esa pérdida dentro de mis ganancias. Otros dirán, no, yo no voy a asumir esas pérdidas porque mis inversionistas no lo quieren así. Y vamos a trasladarle este sobrecosto al consumidor final, es decir, al colombiano de a pie. Listo. La tarifa de autorretención del 4.5 será la nueva pesadilla para sectores como la extracción de gas, oro, carbón y otros metales preciosos, así como para las empresas de generación eléctrica, producción de gas, acueducto y tratamiento de aguas residuales y recolección de desechos. El sector de la construcción, que ya venía golpeado por la caída de los proyectos y los sobrecostos, tendrán que pagar un 3,5% de autorretención. La misma tarifa se aplicará para el transporte de carga fluvial, justo en un momento de alza en peajes, combustibles y costos laborales. Eh, no se salvan las actividades rurales, la agricultura, la ganadería y la elaboración de alimentos básicos ahora tendrán tarifas entre el 0.55 y el 1.2, dependiendo de la actividad. Bueno, esas digamos que son un análisis, digamos que general, vamos a buscar acá acá está, la tabla de la cual nos podemos ver cuáles son como los costos de dónde a dónde pasaron, con el fin de que veamos eso cómo afecta a los colombianos de a pie, que finalmente son los que vamos a sufrir estos incrementos de forma injustificada y que no esperábamos, que no nos esperábamos que nos fuera a llegar por parte del mencionado gobierno del cambio. Bueno, aquí ahora vamos a pasar a la W. La noticia anterior era del colombiano. En la W se va más puntual, digamos que no un análisis tan general, sino apuntamos de una vez a qué es la retención en la fuente. Vamos a mirar. La retención en la fuente es la forma en que el gobierno nacional recauda la parte de un impuesto de la persona o de las empresas debe pagar. Es decir, cuando alguien hace un trabajo, se le retiene parte del dinero y se le paga al Estado. Claro, con la retención en la fuente. ¿Cuáles son los cambios que implementará el decreto 0572 del 2025 para la retención en la fuente? Disminuyen los umbrales. Arrancamos por ahí. La base mínima para aplicar retención en la fuente por compra se redujo. Antes eran 27 VT, que eran 1.244.000 pesos aproximadamente. Ahora son 10 VTs, que son 497.000 pesos. ¿Qué significa eso? Que usted anteriormente, cuando compraba un producto que valía 2 millones de pesos. Si has llegado hasta este punto del video es porque necesitas un servicio contable. Escríbenos a los números que aparecen en nuestro banner y con gusto estaremos a tu disposición. Continuamos. De pesos le hacían retención en la fuente. Es decir, la persona, el vendedor que le vendió ese producto, él tenía que hacerse una retención o una autorretención y pagársela al Estado. Ahora, si usted es una empresa, pues usted también le hacían esa retención en la fuente. Ahora, ya no solamente por las compras de 2 millones de pesos, sino por las compras que sean de 497.000 pesos, ya automáticamente este vendedor tiene que hacer una retención en la fuente, hacérsela él y supongo, digo yo acá, que también va a trasladarle esa retención en la fuente al vendedor, al comprador también, porque si la persona le sale el producto, digámosle que en 500.000 pesos, él lo compra, pues va a comenzar a vender más costoso,
para poder pagar esa retención en la fuente y que le quede su utilidad. Eso es lógico. Ahora, para servicios, el umbral bajó de 4 VTs a 2 VTs. Es decir, antes usted, cuando prestaba un servicio, por ejemplo, vuelvo al mantenimiento del aire acondicionado, se hace un mantenimiento de aire acondicionado en una empresa que valía 180.000 pesos. Usted pasaba su cuenta de cobro y le pagaba. Ok, sin ningún problema. Ahora, ese mismo servicio que vale 180.000 pesos, cuando se pase la cuenta de cobro le van a hacer una retención en la fuente. Es decir, ya no le van a dar los 180.000 completos, sino que le van a retener. ¿Le van a retener cuánto? Casi un 1%, bueno, dependiendo del tipo de servicio que se esté prestando. No me pongo aquí a especular con la tabla en estos momentos. Se incrementan las tarifas de autorretención. ¿Quiénes hacen autorretenciones? Yo, cuando le voy a pagar a una persona, yo que soy autorretenedor, digamos que le voy a pagar a un trabajador o a un prestador de servicio, entonces yo lo que hago es que le digo, mira, tu cuenta son 2 millones de pesos, pero como yo soy autorretenedor, te voy a hacer la retención a ti, de una vez te la voy a hacer y yo se la pago al gobierno. Entonces, ya no te doy 2 millones de pesos, sino que te doy menos la retención en la fuente. Entonces, para algunos sectores como el cultivo de arroz, la cría de bovinos, la agricultura, la industria extractiva, todo lo que son las minas, ya no va a ser, antes hacían esa retención, pero era del 0,55, ahora esa del 0,55 pasa al 1,20. Estamos viendo que es más de un 100% este aumento en esa tarifa de retención. La compra de oro, las sociedades dedicadas a la comercialización internacional que adquieren oro ahora enfrentan una retención que antes era del 2.5, ahora es del 2.5 y antes era del 1%. Para la adquisición de bienes y servicios, esto afecta a muchas personas que piensan vender propiedades o comprar propiedades. ¿Por qué? Porque anteriormente cuando usted iba a la notaría y hacía la escritura, el notario le decía, ok, yo le hago la escritura y le hago la retención del 1%. Si la casa valía 300 millones, él le retenía el 1% de esos 300 millones, los 3 millones de pesos, digámoslo así. Pero ahora, esa retención que le van a hacer en notaría va a pasar del 1% al 2.5%. Entonces veamos que es bastante lo que se incrementa. ¿Y qué sucede? El notario tiene que sí o sí hacer esta retención. No se puede evadir por ningún lado. Y posteriormente, cuando la persona que vendió vaya a declarar renta, ya tiene que pagar lo que es el impuesto de la ganancia ocasional. Obviamente va a coger esa retención y la va a compensar. Es todo un ejercicio matemático que para las personas que están relacionadas con el mundo contable entienden a qué me estoy refiriendo. Pero pues en el momento que tú vayas a comprar es bastante el dinero que te van a retener, a diferencia de lo que te estaban reteniendo anteriormente. ¿Quiénes deben pagar el anticipo de retenciones en la fuente? Esto dice el decreto. Según el gobierno nacional, todas las personas que sean autorretenedores, los que estén obligados al impuesto sobre la renta y complementarios, es decir, prácticamente todas las personas jurídicas que están obligadas a lo que es el impuesto sobre la renta y complementario. De igual manera, el decreto incrementa la autorretención en la fuente en los impuestos de renta en los sectores económicos del país, siendo la actividad del agro que pasó del 0,55 a un 1.2. Entonces, básicamente, eso es a grosso modo, en general, las consecuencias que tiene este decreto, el 0572 del 2025, con referente a las tarifas y a las tasas de retenciones en la fuente. Hay un aumento exponencial. Muchas personas que de pronto, ya esta es mi opinión personal, que de pronto no están obligadas a declarar renta, les van a hacer retenciones en la fuente, algo que parece totalmente descabellado, porque si usted no está obligado a declarar, ¿por qué tiene que pagar anticipadamente un impuesto? Y se sabe que usted no está obligado a declarar porque usted no ha declarado nunca. Yo creo que esto se suma más, digamos, que a esos abusos, no solamente ese gobierno, porque este tema de la retención en la fuente viene desde hace mucho tiempo atrás, sino es que este lo lleva a otro nivel realmente, donde una persona que no esté obligada a declarar renta le toca pagar renta anticipada, porque eso es técnicamente lo que es la retención en la fuente, un pago de renta anticipado. Por ejemplo, el caso de la persona que le pagan servicios por 100.000 pesos y le van a hacer retenciones en la fuente. Esta persona, digamos que
a grosso modo no está obligada a presentar declaración de renta y por ende a pagar impuestos tampoco. Entonces, ¿dónde está la lógica de por qué le toca pagar retención en la fuente? Yo sí creo que aquí eso tocaría revisarlo muy bien entre todos, digamos que los colegas del gremio contable, así también como los grandes tributaristas, y tomar acciones, porque los impuestos no se pueden tomar como algo a la ligera y es que yo necesito plata, entonces subo las retenciones. Esto debe tener una lógica y esa lógica debe responder es si a usted le corresponde declarar el impuesto sobre la renta y complementario, pues pague retención en la fuente. Si no, pues no la pague, porque no amerita que yo le quite un dinero por algo que usted no le corresponde. Entonces, esto es bien importante y bueno, es una reflexión que tenemos que hacer como país y como las personas que manejamos todo el tema de impuestos y tributarios, y es ¿qué somos nosotros? ¿Somos un factor pasivo en el tema o somos una parte activa? Es decir, nosotros dejamos que el gobierno coloque y saque decretos y todo este tema y bueno, es lo que dijo el gobierno y lo vamos a hacer, o realmente nosotros como contadores y los hacedores de la parte contable podemos alzar nuestra voz y decir, no, lo que están haciendo no está bien, eso no obedece a la lógica tributaria. Se supone que en este país las personas que más saben de impuestos somos los contadores, independientemente de cualquier rama tributaria que tengamos o rama de trabajo que tengamos, se supone que somos los que más sabemos y que debemos levantar la voz cuando estemos viendo este tipo de injusticia. Eso también hace parte de nuestra responsabilidad social y no solamente como, no, el gobierno dijo y toca hacerlo, porque hay cosas que se salen de su cauce y eso hace parte de lo que es el libre ejercicio de la democracia. Esta es mi reflexión personal como contador público y bueno, llegamos hasta el final del video. No olvides suscribirte a nuestro canal y si te gustó el contenido, déjanos un gran me gusta. Si quieres ver más contenido como este, por favor también deja nuestros comentarios y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.